Los periodistas abusamos del término histórico, pero permítame decir que esta semana ha sido histórica y lo que está por venir. La justicia investiga por primera vez en democracia a un expresidente del gobierno por corrupción. El expresidente tiene 65 años y se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Las casi 90 páginas del auto del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, han caído como una bomba atómica en el gobierno de Pedro Sánchez. Esto no es Ábalos, apartado, ninguneado, ese gran desconocido que diría Pedro Sánchez. Esto no es Coldo, un exportero de puticlub que, viva la meritocracia, llegó a mano derecha del ministro de Transportes. Ni siquiera esto es Santos Cerdán, el que fuera todopoderoso secretario de organización del PSOE. Zapatero es mucho más. Zapatero es el que salva a Sánchez en 2023. El que le llama y dice: oye, Pedro, que la cosa está cruda, pero si me necesitas, aquí estoy. Y ahí estuvo, para avivar la campaña, para dar mítines, entrevistas, lo que hiciera falta. Defender la amnistía, ahí estaba ZP. Defender la bondad del presidente, ahí estaba ZP. Ir a visitar a Puigdemont para negociar, ahí estaba ZP. Siempre ZP. El pana ZP. Quedará para el recuerdo lo que algunos dijeron y aún dicen sobre esto. Los de, como Rufián, Laufer clarísimo y luego, uy, que esto pinta feo. El ridículo antológico de políticos y de activistas de plató. Te das cuenta de que el hedor ya es insoportable cuando el nivel de la sincronizada es lo de ZP pinta mal, pero ¿y Aznar? ¿Han investigado al primo de Rajoy? Y esto es, respetando la presunción de inocencia de ZP, una bomba atómica en el corazón de la izquierda española en su conjunto, porque Zapatero era un símbolo. Los que en el 15M se levantaron contra sus políticas, luego le abrazaron. Zapatero como el gran santurrón de la izquierda patria, el santurrón amigo de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez, entre otros. Esta ha sido una semana histórica. Está por ver en qué se traduce. Puede ser, si se ahonda en la causa contra Zapatero, el final del gobierno de Pedro Sánchez. Señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Contrapoder en Vivo en Media. Y nos lo queríamos perder, ¿eh? Vaya semanita, vaya semana, ¿eh? Estábamos pensando y enfilando aquí ya el final del mes de mayo, diciendo, bueno, pues este Contrapoder de domingo pues lo dedicamos a las andaluzas, ¿no? Dices, bueno, pues igual María Jesús Montero, la caída en desgracia del PSOE andaluz, cuando de repente la vida da sorpresas, ¿eh? O no tanto, porque ya había informaciones que intuían por dónde podría correr el agua del río. El martes, el Confidencial dio en primicia que Zapatero estaba imputado y no por cosas menores, y ya después pues el resto de medios, las tertulias, la gente diciendo ¿pero esto qué es? Los socios del gobierno, incluso el propio gobierno en parte, diciendo ¡esto es Laufer! Y cuando se leyeron el auto diciendo uy, pues igual no es Laufer. ¿Qué cositas van a pasar? ¿Cómo va a afectar esto a la legislatura, al sanchismo? ¿Será esto el toque final para Pedro Sánchez? ¿Qué ocurrirá con Zapatero, evidentemente? Son temas de un interés tremendo. Y para eso hemos reunido, como casi siempre, o siempre directamente, aquí en Contrapoder, en Vivo en Media, a lo mejor de cada casa, de sus casas, de sus pisos, de sus residencias, reunidos aquí en este plató de ubicación indeterminada por nuestra seguridad en Madrid. Está con nosotros Javier Venegas. Hola Venegas, ¿cómo estás? Un placer, Carlos. Menudo programa que nos puede salir hoy. Y no lo queríamos perder esto. Yo creo que ha valido la pena vivir en la transición hasta ahora simplemente para poder estar en un programa en donde vamos a tratar lo que vamos a tratar. Es verdad que yo lo decía al principio en la entradilla, que abusamos los periodistas muchos del término histórico. Estamos todo el rato diciendo, esto es histórico. Hay que vender. Y hay que vender, entiéndalo. Pero hay veces que no es histórico. En cambio, esta semana sí lo... No, completamente histórico. Sí, es un hito singular. Un hito singular, igual que la condena, más todavía que la condena del ex fiscal general del Estado, que era un hito también. Eso sí que era histórico, esto es todavía más histórico. Venegas además tiene libro.
está en la mesa. Sí, por si quieres hacer un pequeño avance, un pequeño... Mira que zoom para atrás te echa... No sé cómo se dice lo de zoom para atrás, alejar la cámara, ¿no? Ahí va. Tal vez. No existe la palabra zoom para atrás. La guerra invisible, Venegas, lo está petando. La guerra invisible, sí, es una historia de infiltración más sofisticada de la historia, hablando de histórico, y esto es verdad, y tiene que ver con cómo China se ha metido hasta en la sopa, se nos ha metido en nuestras casas, sobre todo en Europa y especialmente en España, que por cierto, Zapatero tiene mucho que ver con esto. Yo recomiendo que lean el libro porque está documentado, es un libro de conceptos, pero también de hechos. Y yo creo que es casi un thriller, pero claro, como se suele decir, la realidad supera la ficción. Acorbatado, y a su lado está Juan Navarrete. Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer. Muchas gracias por venir y por traer corbata, que es algo que se está perdiendo entre la población masculina. Se pierde. En general. En general, se pierde llevar corbata. Ahora solo la lleva Sara Santolaya enchorrando. Sí, pues que no son, con todo mi respeto, no son mis referentes estéticos. Ni éticos tampoco. Un saludo para ella. Está también con nosotros Carmelo Jordá. Hola, Carmelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí, aunque sea sin corbata. Hoy hace mucho calor. Y hace mucho calor no. en esta ubicación indeterminada que estamos aquí en Madrid. Hace bastante calor. En las otras ubicaciones de Madrid también, ¿eh? ¿También? Sí, exacto. Eso nos viene bien para que se rumorea que hace calor. Si quiere compararlo como el también está, y sin corbata, Javier Crevillent. Efectivamente, normalmente la llevo, pero justo ¿sí? Este semestre no estoy dando clase, estoy solo investigando, entonces me he abandonado un poco a un estilo más informal. O sea, no llevas ni corbata ni tampoco calcetines graciosos. No, y encima voy con zapatillas, la verdad es que zapatillas. Me he abandonado completamente. Pero bueno, muy contento y muy agradecido. Hay que estar agradecido con la vida, ¿no? Por el buen tiempo, el sol, tantas pequeñas cosas que pasan y bueno, pues no por temas como los que nos reúnen hoy, ¿no? Sí, bueno. Antes de entrar al asunto, que esto ya es cotillo, ¿cómo os pilló la noticia? ¿Dónde os pilló? O sea, ¿qué reacción tuvisteis al enteraros? Dijisteis, esto es un bulo. Bueno, claro, hasta cómo va a ser Zapatero imputado. ¿Cómo os pilló la...? A mí me pilló fuera del trabajo, es decir, o sea, fuera del turno en el que estoy trabajando esta semana. Y he de decir que a mí no me sorprendió nada, porque, y no, digamos, no hago aquí la publicidad, pero es que es así. Libertad Digital venimos diciendo, y en el grupo Libertad Digital y Es Radio, venimos avisando de que esto va a ocurrir desde hace bastante tiempo. No sé si hemos llegado a ser los primeros, porque tampoco voy haciendo las cuentas, pero hemos sido de los primeros que hemos dicho que esto acabaría ocurriendo y con fuentes muy fiables dentro de la judicatura, así que no me sorprendió mucho. Me cabrea un poco, y esto creo que tampoco tenemos que centrarnos en esto, pero necesito decirlo, que al final los andaluces votaron en unas elecciones completamente, o sea, iba a decir completamente fraudulentas, ¿no? Pero con un cierto grado de fraude, porque al día siguiente o los 2 días se hace esto que yo creo que podría haber tenido cierta influencia en el voto de alguien, pero es que también el acuerdo de presupuestos en Cataluña, que obviamente está firmado desde antes, se ha aprobado, digamos, se ha publicitado esta semana. Es decir, ya el engaño es... No sé, es tan descarado, o sea, actúan con una cara tan dura los políticos y a veces los que no son políticos, pero en fin, es decir, yo puedo entender mejor lo de Zapatero que lo de Cataluña, porque al final entiendo que los jueces se mueven en márgenes muy estrechos hoy en día en este país, en el que hay un gobierno decidido a perseguirles y a atacarles y a machacarles. Así que bueno, eso lo puedo llegar a entender, pero al final siempre decimos, hombre, es que intervienen las elecciones, hombre, ya, pero es que a lo mejor, insisto, los ciudadanos tienen derecho a saber ciertas cosas antes de votar, ¿no? La gran duda es si el auto del juez Calama que tengo aquí y que Rufián se ha leído 15 veces, si esto... Creo que solo han sido 14, pero... 14 y media. Si esto hubiera salido el jueves, vamos a poner, o el viernes por la mañana, si María Jesús Montero hubiera sacado, en vez de 28, esto es política ficción, ¿eh?
28, pues... Bueno, hubiese sido un bombazo, es decir, hubiese sido 23. un A lo torpedo mejor había sacado en la 28 campaña. también, quiero decir que eso no lo sabemos, pero, No, pero es que no lo podremos saber ya porque efectivamente a los ciudadanos andaluces que fueron a votar el domingo se les hurtó esa información. Crevi, ¿dónde te pilló a ti la...? Pues ahora que lo dices, no lo recuerdo. Creo que estaba comiendo. Estos son momentos que tienes que recordarlo. Esto es como Sí, el sí, apagón. verdad. No sé, quiero decir, ¿dónde te pilló el apagón? ¿Dónde te pilló lo de...? Es que es un lugar inoportuno y no conviene. Sí, pero es verdad que lo vi con un poco de escepticismo al principio. Dije, a ver, esto no puede ser, sí, bueno, o sea, como que no me permitía a mí mismo alegrarme tan pronto. Pero bueno, la alegría fue creciendo poco a poco y según se iban consolidando y iban siendo más información. Pero sí, luego tendré que buscar dónde estaba exactamente, dónde lo recibí. Y sí que es verdad, el tema de posponer varios días el sacar la información, se habla mucho del lawfare, pero en el fondo esto es lawfare, o sea, esto es dejar que una decisión política influya en una cuestión judicial. Y además, esa influencia en esa cuestión judicial también puede repercutir en el propio caso, ¿no? Porque también se sabe que Zapatero recibe una filtración, de que le iban a investigar, de que iban a registrarle. Entonces, si tú estás posponiendo, digamos, esta información y pues a lo mejor estás dando tiempo también al acusado a que se prepare, a que destruya pruebas, etcétera. Sí, puede ser. Yo estoy de la teoría de que creo que él no se lo veía venir. Creo, porque también el Confidencial publicó que él tenía billetes para Venezuela justo Ya, ese sí, eso es verdad. siguiente. Es decir, no sé si él pidió información a Moncloa y Moncloa le dijo, tranquilo, esto no va a pasarte nada, y después sí le pasó. No lo sé, pero es verdad que indudablemente también pudo hacer algo en esos días de más, vamos a decir. ¿Dónde os pilló, Venegas? ¿Dónde te pilló la Me noticia? pilló trabajando, lo que pasa es que estaba completamente ajeno. Y de repente suena a mi teléfono a través de... Y era Gertrudis. No, era un amigo que estaba bailando muñeiras. Me dice, Javier, lo han imputado. ¿Le han imputado a quién? A Zapatero. ¡Oh! Y estaba el hombre estaba... Han imputado a Zapatero por la tarde, fui a nadar. Sí. Estaba el hombre henchido de gozo y además a voz en grito me lo dijo y me enteré así. Bueno. Y no me sorprendió, pero bueno, de todas formas yo creo que lleva mucho tiempo sobre la pista de que le están investigando, entonces todo lo que haya podido hacer yo creo que ya lo habrá. Dicho Sí, no es sea, tonto. si me permites añadir una cosa, no me sorprendió la imputación, pero sí el auto. ¿En qué sentido? El auto es mucho peor, o sea, mucho mejor de lo mejor que podíamos esperar. Es decir, el auto Sí, es brutal. El auto está muy bien. El auto es brutal y revela un estado de la investigación, en contra de lo que se empeña en decir una y otra vez el ministro Bolaños, que el hombre tiene más constancia que fortuna, pero revela que la cosa está muy adelantada, la investigación, al menos una parte de la investigación está muy adelantada y, en mi opinión, muy atada. Es decir, y eso sí que me sorprendió. Además que por lo visto todavía hay una parte secreta. Sí, no, es que Una pieza el sumario sigue siendo secreto y lo que se ha desvelado es simplemente el auto de imputación. Entonces, yo no pensaba que tendrían la cosa tan atada desde el primer momento, pero desde el primer momento, y ahí está la reacción que ha tenido al menos una parte de la izquierda patria, de decir, ahí va, ¿no? Cuando, como bien decías, a la 12ª vez que se ha leído el sumario, Rufián ha dicho, Sí. Ahora tengo vídeo. esto es una mierda. Ahora tengo vídeo de Rufián, pero Juan, cuando te pregunten tus nietos, ¿dónde te pilló? Yo creo que ¿Te acuerdas dónde te pilló lo de- me pilló en casa tomando un café y trabajando, porque yo suelo trabajar mucho en casa, y lo vi y de nuevo no me sorprendió mucho porque si sabes cómo es la figura de Zapatero y todas las cosas que lleva haciendo desde que es expresidente del gobierno de España, evidentemente esto estaba no cantado, pero se podía oler bastante. Y yo difiero un poco con vosotros en el tema de si hubiera o no influenciado las elecciones andaluzas el hecho de que se supiera antes. Yo soy un fiel defensor de que todo el mundo que sigue votando a día de hoy en mayo del 2016 al Partido Socialista Obrero Español es un fanático de tal nivel que tiene unas tragaderas que es imposible que pueda cambiar de voto. Incluso con el Zapatero, aunque Sánchez lo imputarán, es completamente imposible. Lo digo porque yo conozco muy bien a ese tipo de votantes, porque mi padre, que lo amo mucho, pero es ese tipo de votantes.
Oh, qué revelación aquí, delante Sí, sí, o sea, seguramente cuando escuche esto me dará un guantazo que yo recibiré con estoicismo, pero lo cierto es que es un tipo de votante que es un fanático religioso. O sea, ¿tú crees que esto, ya digo, es política ficción, pero tú crees que si de repente el auto sale el jueves o el viernes, que da igual, o sea, se hubiera mantenido, si no subido el voto? Yo creo que no hubieran perdido ni un voto. Bueno, posible, no lo sé. Ya nunca lo sabremos. Exacto. Ya nunca lo No sabremos. nos podemos equivocar. Bueno, tráfico de influencias, la falsedad documental, la organización criminal, el posible blanqueo. Se han dicho muchas cosas. Aquí yo confío en vosotros, ¿eh? Eso os he traído. Esto es como los Vengadores, he elegido a lo Tú mejor. sabrás. No, os he traído porque ya, como se ha dicho todo, vais con una firmeza y una autoría y una elevación sobre el terreno, vais a decir cosas novedosas sobre Zapatero. Estoy totalmente convencido sobre Yo voy todo a lo decir que... algo novedoso. Mira, pues empieza con... Venegas, ¿qué tienes de novedoso sobre...? Tengo una cosa que es novedosa y que sorprendentemente novedosa. Es decir, cómo se ha permitido que un expresidente haya actuado como ha estado actuando con esa discrecionalidad, ejerciendo incluso, digamos, en muchos momentos como un embajador plenipotenciario del gobierno actual. Hay un dato que mucha gente igual no sabe. La reciente visita de Pedro Sánchez a China, a Pekín, ahí con Xi Jinping en la gran casa del pueblo, saliendo a la plaza de Tiananmen sin hacer ningún recuerdo a las víctimas masacradas allí, pues quien fue semanas antes a hacer la agenda, como si fuera un embajador o miembro del Ministerio de Asuntos Exteriores, fue Zapatero. Lo lleva haciendo desde el principio. Lo lleva haciendo en todas las visitas. Esta es la cuarta, creo que, digamos, de mandatarios, ¿no? Ha habido otras reuniones de altísimo nivel, pero esta es la cuarta visita en la que se ven Xi Jinping y Sánchez, y todas las operaciones relacionadas con China ha estado realizando la agenda de forma preliminar, José Luis Rodríguez Zapatero, que eso tampoco se dice, porque estamos hablando mucho de Venezuela. Yo voy a llevar, ya sabes que voy a ir a tocar una parte que es de la que no se habla, que es la labor extrañísima, por decirlo de una forma suave, que ha tenido Zapatero con China y con los contactos, digamos, al más alto nivel de una superpotencia con España. Y esto la gente no sabe, no lo sabe. Y para mí es novedoso que tengamos que plantearnos que un expresidente haya podido estar haciendo lo que ha estado haciendo con total libertad. Porque dicen, no, esto lo hacen los expresidentes. No, señor. No, señor. En otras cancillerías del mundo, incluso después de lo ocurrido con Gazprom, con Alemania, con el ex canciller alemán, pues se tiene muy tasado lo que puede hacer un expresidente. Pero no porque se les tenga manía cuando dejan de ser presidentes, simplemente porque hay que entender que Zapatero, cuando fue presidente, estuvo en todas las reuniones críticas, es decir, estuvo en reuniones de la OTAN, estuvo en reuniones de inteligencia, estuvo en reuniones seguramente de estrategias comerciales de la Unión Europea, estuvo en reuniones de altísimo nivel. No puede ir luego por la vida reuniéndose con cualquier mandatario, no puede ir a Venezuela ejerciendo de embajador español, y no puede mucho menos estar teniendo un lobby, o sea, un think tank, que es Gay Center, cuyo socio, y al mismo nivel que él, sentado en la dirección de ese think tank, es un tipo al que el propio CNI considera un activo de la inteligencia china. Es decir, es que hay muchas cosas que la gente no sabe. Entonces, yo creo que esto es novedoso y podríamos tratarlo más a fondo, ¿eh? Yo creo que una de las cosas que beneficia siempre en los casos de corrupción que es el lío que hay, que decir, el lío de nombres. Y entonces explicárselo, si a veces a los propios medios de comunicación y a los periodistas a veces nos cuesta hacer el croquis de quién es quién y cuál es la pata que une a esta no sé qué, y qué es what the fuck y por qué no sé qué y por qué... Ya, pero Carlos, o sea, yo creo que creo que juegan con esa ventaja, me refiero. Sí, a la hora por supuesto, porque además encima si aparecen nombres chinos que son muy difíciles de retener, sí. Pero simplemente yo creo que cualquier persona normal puede entender que tener un expresidente que actúa como embajador plenipotenciario del gobierno actual de Pedro Sánchez, y que tiene en su think tank de socio al que además hacen desaparecer. No es que lo hayan asesinado, simplemente que se encargan, cuando se produce el chivatazo, la filtración, de que los agentes de la UDEF iban a ir a la sede de Plus Ultra, previamente, 2 días antes, se produce una filtración y este señor, este socio chino, este agente
supuesto agente de la inteligencia china, o activo de la inteligencia china para ser más exactos, desaparece del mapa, se pone a eliminar y liquidar empresas relacionadas como si no hubiera un mañana. Y a este señor no solo es que le dan el chivatazo, hay una filtración, es que este señor además lo sacan. Hay una grabación en la que está este comandante de la Guardia Civil investigado, Villalba, con Leire Díez, que está el pinchazo hecho de la grabación, y en la que dicen, en la conversación se dice, no, tenemos a fulano, que se llama Fan Yong-du, se llama, dice, lo tenemos controlado y fuera digamos, de la posibilidad de que lo puedan coger. Es decir, lo que suena muchísimo es a una operación normalmente como en las películas, de extracción. Están extrayendo a un tipo que en un momento dado lo tienen que sacar. ¿Y a dónde lo mandan? ¿Dónde lo colocan? Lo colocan como asesor del Foro de Puebla, ahí en América, y lo meten también en el banco de los BRICS, que son dos entidades que cualquiera que esté un poco informado y sepa del tema, son dos entidades controladas por Pekín y sus satélites. Es decir, y todo esto está ocurriendo delante de las narices de la prensa, de nosotros y de los propios ciudadanos. Es decir, igual hay muchos nombres que son difíciles de recordar, Carlos, pero hay hechos que son verdaderamente brutales. No, sí, está claro que Zapatero es inocente hasta que se demuestre lo contrario e inmoral por tantísimas cosas que conocemos. Aunque no se demuestre. No, bueno, pero lo de Venezuela se demuestra. Que ser amigo de Delcy o de Nicolás Maduro, pues ya es Carmelo. Sí. Yo, todo esto que nos ha contado Javier me parece muy interesante para poner un poco en perspectiva la importancia de lo que ha ocurrido. Es decir, yo venía hacia aquí y os prometo que venía pensando, hombre, esto, ¿qué comparación posible podría tener, ¿no? en la política española? Y no la hay. Y tú dices, hombre, el presidente de la derecha más significativo, digamos, como con una cierta autoridad moral, que podría ser quizá Aznar, pero Aznar hoy en día no es nada. Es decir, Aznar no pinta nada, no está en la política activa, aunque sea por la puerta de atrás. La gran diferencia con Zapatero es que él era, como bien dices, yo creo que el título es Ministro de Asuntos Exteriores. Sí. Es decir, ha sido el ministro de Asuntos Exteriores de este gobierno por vocación y porque además el ministro que hay es un desastre. Si me permites, además hay una frase que es muy traducida, es cuando el poder se va por la puerta pero vuelve por la ventana. Eso es lo que ha hecho Zapatero. Sí. Él, digamos, seguía siendo alguien con una capacidad de influencia, como se ha visto, tremenda, y que está muy metido en cosas del gobierno y que recibía encargos del gobierno y que aconsejaba a Sánchez. Es decir, no era algún político retirado, por así decirlo. Era un político que había conseguido, pues eso, mezclar, tal y como cuenta el auto con mucho detalle, la política con llevárselo crudo. Sí, ¿no? por eso yo siempre hago el apunte, perdona, de que, por favor, dejen de decir la frase de quién puede hacer que haga José María Aznar. Quiero decir, Aznar no pinta nada, me refiero que no tiene poder. No tiene ningún poder. Ningún poder. O sea, en el día a día no gestiona nada, no tiene poder. Es más, es que incluso dentro del Partido Popular su influencia es bastante similar a la que podemos tener nosotros. Por poner, quizá un poco más, pero no mucho más. Es decir, no es como Zapatero, que hemos visto que colocaba gente en el Ministerio de Transportes. Había, digamos, gente de confianza suya que estaba en el Ministerio de Transportes. Ellos sabrán para qué y probablemente dentro de una temporada demasiado larga también lo sabrán los jueces. Entonces, la importancia de Zapatero es doble. Es, por un lado, obviamente, la simbólica, que sí que tendría el caso de Aznar, pero es también la de un tío que es que está. O sea, no es algo que... Es un tío que está. Y luego tiene la tercera pata, que quizás sea la más importante de todas, que es constatar que estas cosas no habrían podido ocurrir sin la connivencia de Moncloa. Es decir, si tú cobras para que el gobierno dé unos contratos, simplificando, ¿vale? Y el gobierno da esos contratos, el gobierno está en el ajo. Es decir, o es casualidad que todo lo que a este tío le pagaban funcionaba bien, pero mucha casualidad, ¿no? Y la gente le pagaba a este tío sin que él tuviera ninguna influencia, completamente equivocada. Estaba todo el mundo pagando a este pensándose que Zapatero conseguía cosas y Zapatero no conseguía nada. Hombre, pues es un poco complicado, ¿no? Pero el hecho es eso, que había o sea, Zapatero tenía una influencia enorme en política exterior y tenía una influencia en cosas interiores para que se consiguiesen determinados
iba a decir convoluto, es una palabra que para que se consiguiesen determinados beneficios para determinadas empresas, personas. Pero esos beneficios pasaban por el gobierno. O sea, el rescate de Plus Ultra no lo aprueba Zapatero. Es más, no lo aprueba Ábalos siquiera, ni mucho menos Koldo. Lo aprueba el gobierno que preside Pedro Sánchez. Entonces tenemos aquí las tres cosas. ¿Cómo? O sea, una parte, pues eso, que obviamente simbólicamente es muy duro, es muy fuerte. Una parte de política real y una parte de, llamémosle, complicidad. Esa organización criminal de la que habla el juez, para poder funcionar, necesitaba que el gobierno estuviese, no sé si llamarle dentro, Es que eso es clave. pero en connivencia con esa organización criminal. No, es que no, y yo eso son creo que es indistinguibles en la práctica. claro. Yo eso creo que es la clave, porque incluso hasta este momento, y de una forma, pero bueno, podríamos llegar a creer, yo no me lo creo porque creo que hay otros factores, pero podríamos llegar a creer que Koldo y Ábalos, o incluso Cerdán, son satélites enloquecidos, ¿no? Por así decirlo. Gente que está por ahí y va haciendo sus negocios. Y bueno, es decir, yo creo que hay elementos dentro de lo que ha ocurrido que te explican que no es así, pero no son, digamos, pruebas definitivas. Pero esto no podría funcionar de otra manera. Esto, o sea, insisto, el rescate solo se aprueba en la mesa del gobierno y votan los 23 miembros del Consejo de Ministros, ¿no? Entonces por eso me parece a mí que esta noticia junta todo para ser, pues eso, lo que es, hablábamos antes de un momento histórico, pero la noticia política más importante, no sé, de una legislatura que ha estado llena de noticias políticas brutales, pero yo creo y quiero pensar que esto sí marca un antes y un después. Y acabo, que me estoy enrollando mucho, marca un antes y un después no quiero decir que vayamos a elecciones, no quiero decir que vaya a acabar el gobierno. Yo creo que esto no acaba con el gobierno, pero creo que sí es probable que acabe con el sanchismo. Este ya va a ser el siguiente punto que está avanzando Carmelo Jordán. Pues ya me callo, ya he hablado demasiado. ¿Cómo es esto? El gancho, ¿no? El gancho. Pero fíjate, yo un pequeño apunte ya era ya Krevi y tal, y Juan, pues paso. Pero cuando se dice, es que me repatea mucho esto es Aznar el que puede hacer que haga. Se ha sabido que Zapatero estuvo reunido con Escrivá, que hoy gobernador del Banco de España, antes ministro de la Seguridad Social. Se ha informado de que era para intentar aplazar la deuda. Bueno, se aplazó la deuda después de sí, o sea, casualmente la que deuda tenía se Plus Ultra con Hacienda. Escrivá ha dicho que no era para eso la reunión. De todos modos, aunque no fuese para eso, ¿qué pinta Escrivá reuniéndose con Zapatero? Es decir, por lo del que puede hacer que haga. Igual era Zapatero el que hacía. Bueno, que... Sí, no, y vamos, que esto se aprobó, como ha dicho Carmelo, en Consejo de Ministros, claro. Y los miembros de Podemos también estaban ahí, Ione Belarra, Irene Montero, votando rescatar el Plus Ultra. O sea, que solo se explica, o sea, Zapatero solo puede actuar cuando está el gobierno también en el ajo. Si no, pues sería imposible, ¿no? Zapatero lo que vendía era que el gobierno le hacía caso. Claro. Ese era su activo. Su producto. Y se lo compraban, o sea que era verdad. Muy porque las relaciones las traía él. Sí. Es decir, Sánchez no tenía ninguna relación con China, ni prácticamente con Venezuela tampoco. Es Zapatero. Zapatero es todo, Zapatero. Sí. Creo bien. ¿Qué nuevos matices has encontrado? Yo quería hablar sobre el papel de Aznar, o sea, sobre Aznar, ¿no? Como antitipo, como contrafigura, ¿no? Sí. Me tocó comentar esta noticia en el programa de Jano, entonces a lo mejor repito alguna cosa, pero bueno, espero que la mayoría de nuestros espectadores no hayan visto ese otro programa. Y si lo han visto, les gustará volverlo a ver. No, porque esto van a ser nuevos matices. Los que vean la tertulia de Jano son nuevos matices. Eso. Porque es verdad que Aznar, o sea, hay dos presidentes, digamos, que han causado un cierto trauma en la población española de signo contrario, ¿no? Que son Aznar y Zapatero. Si uno ve programas de izquierdas, ¿no? El intermedio, que es este Goodbye Lenin para boomers de izquierdas, ¿no? Parece efectivamente que Aznar todavía es una figura que sigue operando en España y que sigue haciendo y deshaciendo a su antojo, ¿no? Y muchas otras bromas son sobre Aznar, sobre Aznar y tal, ¿no? Y Zapatero es lo mismo para la derecha, ¿no? Ese trauma que ocasionó en la derecha pues un presidente así de beligerante y demás, ¿no? Pero como decía, Aznar es que no tiene influencia ni siquiera en su propio partido, ¿no? Mientras que Zapatero sí. Y luego además Aznar no es una figura incontestada dentro de la derecha, ¿no? El típico persona de derechas, ¿no? Un poco despolitizada, que no sigue mucho la actualidad, pues típico padre de familia
que vive en un chalet, a lo mejor incluso cerca de Zapatero, y que manda a sus hijos a un colegio católico para que les enseñen valores, ¿no? Sí. Ese tipo de personas, pues sí, le gustará mucho a Aznar y dirá, joder, Aznar era un gran presidente, el mejor presidente que hemos tenido, etcétera, ¿no? Pero a lo mejor otras personas más politizadas, Aznar a lo mejor no les gusta tanto, ¿no? Porque le imputan pues cierta responsabilidad en lo que ha venido después, en la desmovilización de la derecha, en cierto desarme ideológico de la derecha, sobre todo fallas de omisión, ¿no? Y si de repente mañana imputaran a Aznar, pues habría una parte de la derecha que le daría igual, incluso habría otra parte de la derecha que se alegraría. No digo yo en cuál estaría yo, pero, pero esto pasaría, ¿no? No lo desvelas. Sin embargo, Zapatero sí que es una figura transversal e incontestada dentro de la izquierda, ¿no? Porque Zapatero, más allá del PSOE, dentro de la mucho izquierda, más allá del del PSOE. Zapatero, de hecho, es el padre de Podemos, ¿no? Y ha salido hoy Pablo Iglesias diciendo eso, ¿no? Que no solo van contra los de la hoz y el martillo, sino que ya van a por gente respetable como un expresidente. Que a Zapatero hay que decirle, perdona que te corte, hay que decirle chapó, quiero decir, ¿cómo ha conseguido levantar su imagen el presidente del 15M, Sí, bueno, sí. contra el que estaba el 15M, 15 años después, que sea el referente moral, simbólico de toda la izquierda del PSOE? Es decir, oye... Porque huelen el poder, no porque le tengan especial aprecio. No, pero yo creo que sí le tienen una especie como discursivo, un hombre de paz... El proveedor. Es un tipo que ha estado en las relaciones que interesan a la izquierda y ha estado proveyendo. No, y luego Es un también, hombre, o sea, yo creo que sí le una tienen marca afecto sagrada. porque la izquierda, que se ha reducido ya a conquistas sociales, digamos, de tipo culturales, Zapatero es el pionero de esto, ¿no? Es el que ha consagrado pues ciertas conquistas sociales, ideológicas que ellos aprecian y que lo reconocen, ¿no? O sea, que me parece... Zapatero sí que es una figura transversal, incontestada y querida, digamos, por toda la izquierda de la España actual, ¿no? Ya la que Felipe González se hizo facha, parece, ¿no? Pues les quedaba Zapatero. Y Zapatero es verdad que inaugura este modo de hacer de la izquierda, bueno, ya estaba un poco de antes, ¿no? Pero termina de consagrar este modo, ¿no? de que la única opción política legítima es la izquierda, ¿no? La única legitimidad de acceso al poder la tiene la izquierda y la derecha no es legítima, ¿no? Por lo tanto, pues antes los separatistas que alguien de Ciudadanos, o bueno, incluso antes un etarra, ¿no? Que esto... estamos más cómodos, digamos, con un etarra que con alguien de UPyD, ¿no? Recordemos eso, que a la gente de Ciudadanos se le llamaba también que era fascista y falangito y demás, ¿no? O sea, que esa especie de negación de la existencia, digamos, de media España y que la única legitimidad la tiene la izquierda y que rabien los fachas y que luego pues ha asumido pues Sánchez, pero Podemos y todos, digamos, que lo consagra Zapatero, ¿no? Todas las leyes ideológicas que él aprueba, la ley de memoria histórica, que ya está muy normalizada, ahora la ley de memoria democrática, pero que en el fondo es una locura, o sea, que el poder político imponga cuál es la versión oficial de la historia, digamos, que hay que tener como país, ¿no? Y que destine recursos del Estado, digamos, también a grabar en piedra, digamos, esta versión, es muy fuerte, ¿no? Y digamos que solo puede tener sentido en aquellos países que tienen un trauma muy serio con la historia, ¿no? O sea, que no están reconciliados con su historia y tienen un trauma muy, muy serio. Pero este no era el caso de España. O sea, España era un país que las heridas de la guerra civil llevaban mucho tiempo enterradas, un país muy reconciliado, incluso desde antes de la transición. O sea, No era el caso de España hasta Zapatero. efectivamente. O sea, que Zapatero volvió a abrir estas heridas y estas heridas ya vuelven a generar cierta tensión, ciertos odios, ¿no? Pero antes no. O sea, y ya digo, antes de la transición, el franquismo, digamos que fue menos revanchista, si se quiere, ideológicamente, que con esto, ¿no? O sea, no hubo grandes museos, por ejemplo, de la represión roja, que había mucho material y se podría haber hecho. Si uno, por ejemplo, conoce el cine franquista, que por cierto era muy bueno, o sea, España no era ese páramo cultural que se nos ha dicho, sino que había grandes cineastas y literatos y demás, pues las películas, ¿no? Pues yo que sé, El Verdugo, ¿cómo es? El de la muerte de un ciclista, La Guerra de Dios. O sea, hay muchas películas que son cínicas con el régimen, incluso críticas, muy matizadas, o sea, que son incluso menos sectarias que las películas que se hacen hoy sobre la guerra civil, ¿no? Que son mucho más tal. O sea, que digo, que España era un país que lleva ya con muchas décadas de cerrar heridas, de no sacar estos temas de tal, y Zapatero pues vuelve a abrirlos, ¿no? Y vuelve, digamos, a asumir una posición verdaderamente guerra civilista. Y todas las leyes ideológicas que aprueba, en el fondo, lo hace, o sea, son ofensivas ideológicas que no buscan generar
digamos, un consenso o un diálogo con el otro a partir de un diálogo con el otro, sino que buscan imponer, ¿no? Imponer un nuevo consenso. Y de hecho aquí se puede extraer una lección valiosa, ¿no? En muchos think tanks conservadores se dice, no, estas cosas no se pueden hacer porque serían muy impopulares, tendríamos a gente en la calle, ¿no? Primero hay que incidir en la cultura, ¿no? Y cuando ya se cambie, se incide un poco en la cultura, entonces ya pues podemos hablar de cambiar, de tocar estas leyes y demás, ¿no? Luego tampoco es que hagan nada incidiendo en la cultura. Pero Zapatero no hizo esto, ¿no? O sea, Zapatero, en un momento en que no había ni la demanda social ni el consenso social para hacer estas cosas, el tío aprueba estas leyes ideológicas además muy duras, muy extremas, que no buscan digamos, hallar un punto medio, y estas leyes, el consenso vino después, ¿no? O sea, ahora mismo estas leyes son intocables, de manera que los partidos de derechas preferirían cortarse una mano antes que volver a entrar en estos debates que ya, digamos, que han quedado grabados en piedra también por la acción y omisión del gobierno de Mariano Rajoy, ¿no? Porque todo lo que no se revierte se consagra, o sea, toda omisión es una ratificación, y efectivamente, o sea, vivimos en la España que moldeó José Luis Rodríguez Zapatero, y esta es la España en la que vivimos. Hijos de Zapatero. A ver, Juan, ¿qué matices has encontrado tú a lo A ver, bueno, simplemente ahondar en lo que se está diciendo, que me parece tremendamente interesante. Yo creo que sí que es... sí que es cierto que abusamos a veces de la palabra histórico, pero yo creo que esto sí que es histórico. Y de hecho, Ketty Garat, que yo creo que es una de las periodistas que más está destapando todo esto y que lleva años estudiando todo esto, en su último libro, Todos los hombres de Sánchez, que imagino que hace alusión a la película Todos los hombres del presidente, Sí. esa magnífica película, que habla también sobre un caso de corrupción, que es el Watergate de los Estados Unidos. Claro, Ketty dice que esto es un caso que no solo atañe a España. Es que España, o sea, el caso de Zapatero en España es algo tangencial dentro de una trama de corrupción geopolítica. O sea, estamos hablando de que está China, está Cuba, está Venezuela, aparece Francia, aparece Suiza. Estamos hablando de una trama que a nivel cualitativo, por toda esta trama geopolítica, y a nivel cuantitativo de la cantidad de miles de millones de euros o dólares que estamos hablando, es evidentemente, seguramente, el caso más importante de corrupción de toda la historia de la democracia. Y seguramente uno de los casos de corrupción de toda la historia de la política mundial, ¿no? Y claro, sobre lo que se ha imputado a Zapatero se suele llamar como es la tríada de la corrupción, que todos los políticos, o la mayoría de los políticos y los expresidentes que han estado imputados suelen estar imputados sobre esas cosas, ¿no? Pues tráfico de influencias, desfalco de los caudales públicos, etcétera, ¿no? Pero claro, que imputen a un expresidente aquí en España nos parece raro porque es evidentemente el primero, pero en Francia no les es extraño, ¿eh? Porque en Francia muchos expresidentes han estado en la cárcel, han pisado la cárcel y han estado imputados. Entonces no debería ser extraño. Y como tú muy bien decías, al final un expresidente tiene tantos intereses para hacer la corrupción y para poder conseguir cosas y para conseguir dinero para ciertos partidos políticos y para ciertos estados, que es muy complicado que no se corrompa una vez sale del gobierno, ¿no? Otra cosa que no hemos hablado es el tema de la UDEF. Todo esto lo está destapando la UDEF. Hasta ahora, en los casos de corrupción que habíamos habido en España, lo está destapando la UCO, que es la Guardia Civil, ¿no? Que tiene algo más de independencia a la hora de poder actuar. Porque ya sabemos que la UDEF, todos los altos cargos de la Policía Nacional, son cargos políticos. Y esto es algo que se viene criticando mucho, ¿no? Y claro, si todos los cargos o altos cargos de la Policía Nacional son cargos políticos y no podían estar investigando esto, estamos hablando de que gente dentro de la UDEF, es decir, policías muy valientes, están trabajando a escondidas de sus propios jefes. Es decir, al final los resortes del Estado español y lo que puede, de alguna manera, ese muro de contención de lo que nos separa de un Estado autocrático son en realidad 4 policías muy valientes, 4 jueces muy valientes y 4 periodistas muy valientes, pero no mucho más. Y claro, el caso de corrupción que estamos viendo de Zapatero, hoy nos hemos enterado, por ejemplo, que Ábalos se le echó del gobierno por no querer de alguna manera apoyar esto, porque le parecía el tema de Plus Ultra le parecía chusco. Bueno, es un poco más complejo que eso. Sí, pero lo que quiero decir es, si Ábalos no estaba de acuerdo o lo parecía algo que era ya demasiado a Ábalos... Yo creo que había más bien una guerra de comisionistas. Sí, no, había un enfrentamiento entre quién controlaba, clanes. quién controlaba sí, claro, pero la trama, ¿no? Lo que quiero decir es que... ¿Quién se iba a llevar el gato al agua? Sí, evidentemente, pero... Ábalos no sabía dónde se metía. Para que a Ábalos le pareciera mal, Ábalos, cómo tenía que ser la cosa. Y claro, estamos hablando de que hoy, por ejemplo, se ha sabido lo de la mujer, del propio Zapatero. Hemos estado hablando antes de las hijas. Imaginaos qué padre de familia tienes que ser o qué impunidad sientes a la hora de poder actuar,
que metes a tu mujer y metes a tus hijas a la hora de elaborar una trama de corrupción. Si me permites, me gustaría hacerte una matización que yo creo que es importante y que no está mucho en los medios. ¿Quieres cosas nuevas? Pues, No, por favor, adelante. La novedad. has hablado, y es lo normal de lo que se habla, de corrupción. Y a mí me parece que deberíamos hablar de delincuencia. ¿Por qué? Porque creo que aunque en el fondo, o sea, aunque el método sea muy parecido, estamos hablando de cosas distintas. Es decir, hasta ahora en España ha habido corrupción, es decir, políticos que llegan al poder, lo ejercen y llegado un momento, pues surgen las tentaciones y ves la posibilidad, aquel de allí sabes que lo está haciendo, y dices, bueno, pues venga, voy a recalificar esto y me llevo aquí, ya que me lo ofrecen, no se va a enterar nadie. Pero estos son, y de hecho es como la gran novedad de los autos, organizaciones criminales. O sea, son organizaciones que se crean con la voluntad de delinquir. No es la acción de uno que te llega y dices, bueno, esto lo podemos, le doy tal, me quedo yo con 10 y le doy a aquel 2 y nos apañamos. Y yo eso creo que es sustancialmente diferente y es sustancial para explicar lo que ha ocurrido en España en los últimos años. Es decir, no ha habido políticos que se corrompan, sino delincuentes que han llegado a la política. En el caso de Ábalos es claro, porque desde el primer momento de Ábalos, Koldo, Cerdán, desde el primer momento estaban ya mangando, pero luego hemos visto que en el de Zapatero también se ha desatado, o sea, él sí que ha ejercido el poder, no sé si durante su época como presidente del gobierno hizo algo o no, ni me importa, bastante hizo con lo que hizo como político, pero luego a la hora de, para entenderse, corromperse, no se corrompe, monta una organización criminal, que es lo que dice el juez, ¿no? Monta una organización para cometer delitos, o sea, una mafia con otros métodos, con pequeñas divergencias en cuanto a los métodos, ¿no? Y yo eso creo que es distinto y que nos habla de que en España nunca ha habido algo como esto. En España, por supuesto, hemos tenido corrupción y ha habido épocas en las que hemos tenido mucha. El final del felipismo, que Javier, que es un poco más de mi edad, lo recordará, los demás quizá no habéis nacido. Para algunos, el felipismo, por lo menos, es un presidente de Felipe traumático. En alguna medida, ¿eh? O sea, hombre, es que lo hemos olvidado mucho y le estamos... Se nos ha olvidado y hay gente que no lo ha conocido, pero yo recuerdo el salto de aire, que el felipismo era como una asfixia aquello, ¿no? Y el final del felipismo fue una pocilga y una situación tremenda. Los últimos años fueron una degeneración, pero incluso eso lo vemos ahora con nostalgia, ¿eh? Hay que decirlo. Porque se ha ido de madre esto. Hay que decir que estamos tan mal ahora que aquello nos parece que, oye, mira, pues... Era pasable, ¿no? Yo tengo una teoría propia y es que creo que empieza a haber una juancarlización del zapaterismo. Me explico. No se me ha ido a la cabeza, de momento. Si se empieza a confirmar todo esto cada vez más y más y más, lo que va a haber es una parte de la izquierda en España que va a decir, bueno, ya, esto está mal. Pero el legado... Bueno, es que eso ya lo están diciendo, ¿eh? Entonces, yo creo que va a pasar un poco como pasa a veces también con el rey Juan Carlos, ¿no? Que está mal, lo que ha hecho está mal, lo que hizo, quiso... Sí, ya sé que son... La institución de la corona... Sí, lo sé, pero entiéndeme el matiz. Y con un legado que efectivamente es bueno, respecto a un legado que es un horror. Sí, ya, pero bueno, para ellos es bueno. Entonces, para ellos es bueno. Es un horror. Alsina ya ha dicho algo así, ¿eh? Sí. Alsina el otro día dijo algo así. Pues no hay que confundir el arte con Carlos, el artista. Si me dejas mi turno, es que lo que has traído tú ahora mismo es una cosa verdaderamente importante, porque estamos... A mí, la cuestión que mucha gente se plantea es esto tiene un impacto no ya sobre el zapaterismo, que sería deseable, claro, sino sobre el gobierno actual. Yo la pregunta que me haría es una pregunta todavía más elevada. Es decir, ¿esto tendrá algún impacto? Porque lo has dicho tú, se condena a Zapatero, pero se santifica su legado. ¿Esto tendrá algún impacto para que España pueda volver, digamos, un poco hacia atrás, no en el tiempo, sino a actitudes de no hace mucho, antes de que Zapatero y todo lo que ha venido después convirtiera el debate político en España en algo imposible? En algo imposible en el que simplemente existen los que están legitimados para ejercer el poder y los que somos condenados porque no estamos en el lado correcto de la historia, como dicen los cursis ahora, ¿no? Entonces, a mí me preocupa más eso. Es decir, que caiga Zapatero me parece de justicia, porque según parece las ha hecho de todos los colores. Pero sobre todo, lo que me preocupa es que si cae él, tendría que caer todo lo que representa. Todo lo que representa porque ha sido muy negativo. Ha sido espantosamente negativo para España. No se puede discutir de política
España, yo lo he llegado incluso a escribir, es decir, España ahora mismo ha llegado a un nivel tal que la literatura política tiene un nombre para el régimen que supone este trayectorio del zapaterismo hasta el sanchismo. Es un régimen híbrido. Es que ese es el nombre que tiene Es decir, es cuando una democracia como la española tiene todavía la fachada, tiene pues unas instituciones en la fachada, un parlamento, una constitución, tiene un tribunal constitucional, tiene muchas cosas que son típicas de la democracia. Es decir, cualquiera que la mira desde fuera, esto es una democracia, ¿no? Pero que internamente muchas de esas instituciones han sido tomadas ya. Sí. Es decir, no son garantistas de la democracia, no cumplen su función democrática, sino que están en línea con el poder. Es decir, que es lo que pretenden. El Tribunal Constitucional ya es un borrador mágico, ¿no? Al servicio, es una especie de tribunal de supercasación. Y ya funciona, digamos, como para enmendar a los verdaderos tribunales, ¿no? a la verdadera jurisdicción de la justicia. Y entonces, a mí me interesa mucho, y creo que habría que hacer, esa es la batalla la que habría que dar, de que la caída de Zapatero tiene que ser la caída de ese modelo que es el modelo de la confrontación, del enfrentamiento, y en el que tú no puedes opinar. Si tú no eres de los nuestros, tú no tienes espacio aquí, tú no tienes lugar. Y eso es cargarse la democracia. Eso es cargarse la democracia, porque la democracia consiste precisamente en tener diferencias, pero poder debatirlas. En que en un parlamento no esté ninguneado, como hace Pedro Sánchez, que en realidad, pues lo dijo él, si es preciso, gobernaré sin el parlamento. Algo verdaderamente inaudito. Y lo estamos normalizando. Y yo creo que hay que poner énfasis, lógicamente, en la parte legal, sin ninguna duda, la parte política en cuanto a lo que es Zapatero también, pero sobre todo en la cuestión del legado. El legado ese hay que echarlo por la borda. Antes de preguntaros la gran cuestión que es, ¿esto hará caer al gobierno o al sanchismo o a los dos? Tengo un vídeo, me parece muy bonito. Era el año 2011, es el vídeo número, Iván Valencia está en la realización como siempre, el número 4, este es Zapatero 2011 y su deseo para jubilarse. Las nubes pueden ser gemelas. Me acuerdo ahora de esa frase de Ramón Gómez de la Serna, en la que afirma que el mejor destino que hay es el de supervisor de nubes, acostado en una hamaca mirando al cielo. Bueno, pues no, parece que venían las nubes cargadas, ¿eh? Hay que ver cómo venían las nubes. Parece que venía tormenta. Bueno, es un muñeco hinchable de la silla de las enseñanzas. Mira, decíais lo de las andaluzas, yo tenía otro vídeo preparado, el de María Jesús Montero. Claro, es que tú imagínate que sale el auto el viernes o el jueves y el miércoles ha dicho esto Montero. Yo quiero ser, en unos años, cuando termine de ser presidenta, como el presidente Zapatero. Vaya, que me es tonta, ¿sabe lo que dice? Bueno, mi espejo, a quien quiero parecerme. Gracias, presidente. Público enfervorizado. ¿Cómo es posible que haya tenido tan mal resultado electoral esta mujer, verdad? No está ahí. Por sus grandes... Bueno, y también, ya por hacer una triada de vídeos, tengo uno del 2021, claro que ahora lo están rescatando mucho, con cierta maldad. Ya saben que la gente en general es mala. El número 3, Iván. Esa es la escuela que hemos aprendido en las casas del pueblo. Entre los compañeros. Hemos aprendido entre los militantes, entre las compañeras, que ser socialista es normalmente tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho. Decía tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho. Bueno, vayamos a la gran pregunta, es apuestas. No, apuestas tampoco, pero bueno, análisis sí, de si creéis que esto va a hacer caer al gobierno, o decías al sanchismo, o al gobierno sí, al sanchismo no, o al revés, Carmelo. Yo creo que hemos llegado a un punto que a este gobierno no le hace caer nada, porque se han dado una conjunción de cosas. Una de ellas es la inmoralidad absoluta del presidente del gobierno. Es un personaje completamente carente de cualquier pudor, cualquier moralidad, cualquier norma democrática, hay que decirlo así. Es decir, lo que contaba antes Javier es tremendo. O sea, voy a gobernar sin el Parlamento en un sistema que es parlamentarista. Es decir, nosotros no hemos elegido al presidente, hemos elegido el Parlamento. Es decir, es tremendo. Entonces, yo creo que no hay... No sé si a lo mejor el día que le imputen a él, a lo mejor, o cualquier cosa así, pero que nada puede hacer caer a este gobierno hasta que él estime que es el momento de llegar a las elecciones. Pero
el plan de Sánchez va mucho más allá de las próximas elecciones. Es decir, el plan de Sánchez, en la izquierda, en Sánchez, tienen asumido que las próximas elecciones se van a perder. Y yo creo que es casi imposible que ocurra cualquier otra cosa por razones obvias que están encima de la mesa. Cruzo los dedos. Bueno, entonces yo digo lo que hoy en día, y estoy hablando obviamente de unas elecciones celebradas en un ámbito relativamente normal y sin fraude, ¿no? Bueno, quiero pensar que todavía, al menos las próximas, pueden ser así. Pero el plan de Zapatero, como digo, no era que se pueden perder esas elecciones, llegaría un gobierno que por la naturaleza de la situación política era previsiblemente inestable, porque no hay un partido que pueda tener mayoría absoluta y hay de hecho dos partidos que van a verse obligados a ser socios y no tienen buenas relaciones. Y después de ese gobierno inestable y en un plazo quizá incluso más corto que 4 años, Pedro Sánchez podría volver envuelto en su gloria mundana y recuperar el poder. Y creo que ese plan, esto empieza a ponerlo muy difícil, porque ya estamos en una refutación, primero por lo que pueda haber, por las relaciones que pueda haber en el futuro, que como dices, yo creo que puede haber, como decíamos, puede haber relaciones que afecten claramente al gobierno en lo penal, o sea, ya no cosas morales. Segundo, por el batacazo moral que es todo esto, ¿no? Yo creo que esto, insisto, el gobierno va a seguir tirando, pero podemos entrar, porque lo que sí que tenía razón Bolaños es que estamos empezando. Es decir, aquí viene mucho más, viene muchísimo más y vamos a descubrir muchísimas más cosas. Entonces yo creo que esta va a ser una catarata que digamos, todo ese mundo lo va a dejar muy débil para este proyecto de una vuelta posterior y de un sanchismo que se prolongue más allá de una derrota electoral. Yo creo que esto es, en ese sentido, un golpe muy definitivo. Y dicho esto, digo que últimamente estoy muy optimista, o quiero estar voluntariamente muy optimista, y a lo mejor me paso de optimista. ¿Sabes lo que pasa, Carmelo? Que es que yo estoy completamente de acuerdo con tu razonamiento, porque si lo analizas, tienes que llegar a conclusiones como las que tú estás poniendo sobre la mesa. Pero... No, y sin embargo, sin embargo, no, es que yo me sumo al equipo a tu equipo, vamos, pero de Carmelo, pero es que hemos cruzado tantas líneas, es decir, no sé realmente hasta qué punto, es decir, lo que... Pero ¿no tienes la sensación, perdona, de que esto hay mucha gente... antes hablábamos de que efectivamente hay un votante que podría aparecer mañana Sánchez comiendo niños y veríamos, bueno, rápidamente artículos en El País sobre lo saludable de la vida. Un poco lo que venía a decir Juan, con cariño hacia la familia, pero es un poco lo que decías tú, ¿no? De que pase lo que pase, claro. No va, entiendo yo que no, algo va a pasar, ¿no? Para que me bajara el voto, ¿no? ¿O no? Pero yo creo que esto afecta mucho a mucha gente. Yo estaba hablando con amigos de izquierdas y están, sí, como decía Rufián, están jodidos. Es decir, esto es algo que no es... Desmoviliza lo de... No es de tal. Y luego hay otra cosa, es decir... yo estoy tratando de pensar un poco en ese largo plazo. En ese largo plazo lo que vamos a ver es, si el PSOE pierde, o si la izquierda, mejor dicho, no solo el PSOE, pierde algo más de voto, nos vamos a un resultado de la derecha descomunal. O sea, quiero decir, 220 diputados podrían, ¿sabes?, entre los dos partidos de derechas. Sí, si la izquierda pierde más voto del que ha perdido ya, ¿no? Y luego llegaríamos a un gobierno, pero ya no en la situación de dificultad, de las cosas están muy mal, vamos a salir a la calle, no, en una situación de la izquierda completamente desautorizada, deslegitimada, y con un gobierno que espero que pudiese, digamos, generar otras dinámicas, con lo cual yo creo que a largo plazo sí que este primer golpe podría convertirse en definitivo. Pero para eso este golpe al prestigio, al honor, al recuerdo, al mito, es fantástico. O sea, no se les podría dar casi en ningún otro sitio mejor. A ver, Juan, ¿tú en qué tesis estás? A ver, yo soy pesimista, pero como... ¿Por naturaleza o...? Yo soy pesimista porque los pesimistas somos optimistas con experiencia. Ah, bueno, está bonito. Con mi corta experiencia. Está bonito. Pero, o sea, claro, yo veo que, es decir, el suelo del PSOE es tan fuerte. O sea, yo creo que no... O sea, yo creo que el PSOE, y le estoy diciendo el PSOE y no la PSOE como soy llamarla, porque es una organización criminal de manera objetiva, pero
yo creo que el suelo del PSOE es tan sumamente fuerte que es completamente irreductible no a la desaparición, pero para algo que sea insignificante. Porque, claro, tenemos que tener en cuenta que cada vez vive más gente del Estado y cada vez vive más gente del partido. Entonces yo creo que estamos llegando a unos puntos en el que vive tanta gente del partido, vive tanta gente del Estado, y ahora con la regularización de inmigrantes dentro de los próximos años, va a haber tantos incentivos perversos, tanto económicos como a nivel de nacionalidad, como otros, para votar al Partido Socialista, que va a llegar a un punto dentro de unos años en los que seguramente sea imposible cambiar democráticamente este país. Porque sí, es decir, va a haber un 20 o un 30% de votantes fijos para el Partido Socialista, pase lo que pase. Y en las siguientes elecciones seguramente gana el Partido Popular, que, ojo, una cosa es ganar, que ganó las anteriores, ya las ganó. y otra cosa es gobernar. Y aunque gobiernen, yo no estoy seguro de que vaya a pactar el Partido Popular con Vox, tanto por una parte o por otra. Y segundo, un posible gobierno de derechas, Vox y PP, la izquierda, cuando salga a la calle, que ahí es realmente buena, lo haría completamente ingobernable este país. O sea, todas las manifestaciones que han habido estos años de sindicatos, de huelgas, de todo lo que nos podamos imaginar, saldrían en esos 4 años. Y todo lo que ha hecho el Partido Socialista en esta casi década que lleva gobernando no se cambia en 4 años. Entonces, claro, si necesitas 4, 8 o 12 años de gobierno de derechas, o libertario me gustaría a mí, ojalá, para poder cambiar este país, es que democráticamente no puedes gobernar 12 años con la izquierda en la calle. Pues sí que te veo pesimista, ¿eh? No, o sea, es que al final no es pesimista, es simplemente... ¿Tú crees que esto va a ser así? O sea, yo no creo que esto vaya a... O sea, yo creo que Sánchez va a llegar al final de la legislatura, porque Sánchez quiere llegar al final de la legislatura no por una cuestión de que le guste gobernar, si en realidad no está legislando prácticamente nada, sino porque Sánchez necesita todo el aparato y la estructura del Estado para no entrar en la cárcel. Pero y si, por ejemplo, voy a poner un caso también, esto es futurible, si por ejemplo imputan al PSOE por financiación ilegal, igual los socios dicen, alguno dice, pues igual nos bajamos, y convoca elecciones antes. Pero... Entonces, sí, pero tampoco tiene mayoría parlamentaria ahora y sigue gobernando. Entonces, bueno, gobernando es mucho decir. Está en la controla, que está ahí. Es una minoría de bloqueo, quiero decir. Es una minoría de bloqueo, una minoría para seguir y ya está. En bregas. Es todo muy endiablado. Sí. Muy endiablado. Porque, es decir, ahora me gustaría poner una importancia en algo que demuestra la fortaleza de un régimen democrático. Y no hablo simplemente de cómo las palabras puramente retóricas, sino la integridad de un régimen democrático. Y es cuando no necesitas que los tribunales empiecen a dictar sentencias para que se cumplan cuestiones políticas esenciales. Es decir, judicializar cuando una democracia tiene que acabar dirimiéndose en los tribunales, que no están para eso los tribunales. Los tribunales no están para decidir si una democracia es sana o no es sana, si este señor es democrático o no, están para juzgar delitos. Por eso estoy de acuerdo con lo que decía Carmelo, que esto es una banda de delincuentes, porque están siendo juzgados y van a ser condenados como delincuentes, no como políticos malvados, no, sí, puñeteros criminales. Entonces, el problema que veo yo aquí, y es lo que me tiene intrigado y me tiene muy inquieto, es el hecho de que yo no veo esa fortaleza democrática ahora mismo en España. Estamos dependiendo de los tribunales, estamos dependiendo de que, en el caso de Zapatero, cuánto tiempo puede tardar hasta que al final se consolide, haya de verdad un veredicto. ¿El juicio de la Audiencia Nacional? Sí, 2035, claro. 2036. Y los tiempos, además, los tiempos judiciales son los que son, y los tiempos políticos no están a esa velocidad, van mucho más deprisa. Pero fijaros el impacto que ha tenido un primer auto, ¿eh? Es decir, no pensemos que todo va a quedar para las sentencias. Aparte de que van a llegar sentencias. No, pero es que es eso, es que se le viene lo del hermano la semana que viene. La sentencia del caso de las mascarillas, que es uno de los casos en los que está Ábalos, que por lo que ya empiezan a intuir, la cosa va a ser fuerte aquí. Carmelo asiente. ¿No pensáis que con todo... Perdón, ¿no pensáis que con todo lo que ha pasado durante estos 8 años de gobierno no es suficiente para que caiga cualquier... Es que yo me acuerdo, perdóname. Cualquier estado de cualquier planeta Tierra. Y me acuerdo cuando hablaba antes de lo que la ley de amnistía, la amnistía y todo, y luego lo que el Tribunal Constitucional, que ya vino después.
Yo me acuerdo de mucha gente, políticos, gente y otros retirados de la política, pero buena gente, no, aunque eran políticos, son expolíticos, eran personas pues de cierta talla y cierta... A pesar de ser políticos, sí, hemos sí, entendido. Porque eran de otra escuela, venían con otra, es decir, no habían caído tan bajo como ahora, ¿no? Era gente más íntegra, ¿no? Además muchos de ellos habían pasado por el sector privado y habían sido políticos y lo dejaron, es decir, era gente más normal, ¿no? Y me llamaban todos los días gente con mucha experiencia. Bueno, sí, lo de la amnistía es imposible que ocurra. Me decían, imposible. Yo lo recuerdo como si fuera hoy. Sí. Eso es una línea imposible de cruzar. Jamás, si eso ocurre, se cae abajo el sistema, el no sé qué. Es decir, yo, claro, pero es que yo veo un Pedro Sánchez que es un tío que va completamente desmelenado. O sea, es decir, va como un ángel del infierno. Es decir, y me decían, no, y sucedió. Que todo el mundo perplejo, ¿no? Y no solo sucedió, sino que además hizo la ley, atacaron a los jueces y a los expertos jurídicos que ponían pegas, hicieron un verdadero lawfare, pero auténtico, y luego vino encima y el Tribunal Constitucional detrás, es decir... Bueno, es verdad que tú dices, perdona, es lo que tú dices, es un lawfare, es políticos haciendo justicia. No, lo que he dicho antes, sí. Porque es justo así, políticos perdonando políticos. Entonces, eso es una de las cosas. Hemos visto cosas verdaderamente que te hielan la sangre. Que es que hielan la sangre a cualquiera. Es que lo que ha ocurrido aquí en España ocurre en Alemania y está ardiendo Berlín. Con lo mal que están allí. Es decir, hay países que están muy mal, decimos están fatal. Oiga, es que están ocurriendo cosas verdaderamente brutales. Entonces, como estamos a tumba abierta con este señor, que es una especie de kamikaze, pues a mí dicen, no, es que el tribunal... Bueno, si la propia política no es capaz de reaccionar, ¿cómo podría ser una reacción? Pues que alguno de sus socios de verdad pusiera pie en pared, ¿no? Dije, paramos aquí el coche. Pero a eso digo, que yo creo que puede llegar a la situación que sea tan... Decirlo de la amnistía, sí, lo entiendo, pero... Es que no solo la amnistía. Sí, y mil cosas más, pero de repente lo de... Es que lo que ha hecho la mujer del presidente es algo inaudito. Pero para ellos eso es lawfare. En ningún país de Europa un primer ministro podría haber sobrevivido a lo que ha hecho Begoña Gómez. Ninguno. Pues si la gente dimite por comprar un tablerone con una tarjeta... Ni en Hungría, que ha tenido tan mala fama, ni en Polonia, ninguno. Ningún país de Europa podría sobrevivir. Es inaudito. Estamos fuera completamente de cualquier registro. Es decir, lo decía antes antes de empezar el programa, decía como aquella frase de salvar al soldado Ryan cuando llega el capitán y dice, hemos cruzado una extraña línea. Pues nosotros estamos, como el capitán en mitad de la guerra, cayendo bombas, y dice, hemos cruzado una línea extraña y puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que me tiene inquieto, me tiene bastante inquieto. A ver, Crevillent, estamos expectantes porque tengo un no de Juan, o sea que no va a pasar nada. El no de Venegas. No es un no, es que cualquier cosa es posible. Bueno, vale, es una interrogante, vamos a ver, ponga interrogante. Y Carmelo, que dice que igual se le ha estropeado... Carmelo está optimista, igual se le ha estropeado el plan a... Yo también creo que no. O sea, yo creo que somos rehenes de este gobierno, ¿no? Y de hecho, un sistema en el cual, digamos, que agota toda su participación política en votar cada 4 años para luego que sus ciudadanos se conviertan en rehenes del gobierno de turno, me parece un sistema democrático deficiente, un sistema que depende de que, o sea, que en cuanto llega el primer tipo que no se cree ese sistema, se tambalea y se derrumba, también me parece deficiente. Y lo que decíais también, la judicialización de todos los aspectos de la vida política, también es muy sintomático. Por una parte es de agradecer, ¿no?, que el Poder Judicial no ha sido colonizado, no ha sido totalmente colonizado, todavía queda Estado en España, digamos, pero por otra parte revela algo, ¿no? O sea, que al final que cualquier elemento que se puede resolver, digamos, políticamente a través de incluso de la amistad civil, cuando ya el derecho tiene que sustituir eso, hay algo que tampoco está funcionando, ¿no? Pues eso, con un vecino, si yo con un vecino puedo dirimir ciertos problemas que tenemos respecto de quién arregla la valla, quién paga las goteras y lo resolvemos cordialmente, digamos, significa que esa relación funciona, que hay una relación normal de vecindad, ¿no? En el momento en que tiene que entrar el derecho para regular relaciones normales, también hay algo que está fallando, ¿no? Y yo quería retomar lo que había dicho Juan y también lo que había dicho antes Javier sobre que no basta, o sea, esto que decía Alsina, ¿no?, de distinguir el artista del arte y no, el legado de Zapatero es muy bueno. No, o sea, lo que hay que hacer precisamente es acabar con Zapatero, sobre todo por el legado que nos ha dejado.
Y también es triste que en España la única forma de bajarse una persona es porque es corrupta, ¿no? Y no por todo el mal que ha hecho, digamos, en otros ámbitos. O sea, que tenemos la suerte de que estas personas, como el mal, digamos, se devora a sí mismo, aparte de haber hecho mucho mal, es que además son corruptas, ¿no? Pero si fueran intachables en el mal, pues no habría manera, ¿no? Se irían completamente rositas, ¿no? Pero lo que hay que impugnar de Zapatero es precisamente su legado, ¿no? Ese legado de enfrentar a los españoles, ese sectarismo, ese clima absolutamente envenenado que ha roto la convivencia en España, ¿no? Y retomando lo que decía antes... El hecho de colaborar con dictaduras también es bastante impugnable, ¿eh? Claro, pero que si no hubiera habido corrupciones ni tal, pues bueno, pues que no habría pasado nada, ¿no? O sea que... No, estaría tan feliz. Estaría tan feliz, efectivamente. Lo que decía antes, ¿no? De que Zapatero primero hizo la ley y luego creó un consenso social, esto de que vivimos en la España que moldeó José Rodríguez Zapatero, ¿no? Primero hizo la ley y eso luego fue generando consensos que fueron siendo inscritos en piedra, ¿no? Y, claro, hay que aprender de esto, ¿no? O sea, hay que aprender de la historia para el gobierno que va a venir después. O sea, no basta echar a Sánchez si seguimos viviendo en esa España zapateril, en la España enfrentada. Hay que hacer las cosas distinto, ¿no? O sea, si hay una persona que lo que está haciendo es, a través de las leyes, ¿no? A través de la legislación, empujar a la sociedad en un sentido, ¿no? Tú tienes que oponerle una fuerza equivalente. Tú no puedes quedarte donde estás pretendiendo que eso es la nueva, que es la nueva neutralidad, ¿no? Pues ahora yo soy neutral y no toco nada, ¿no? Porque lo cierto es que ya ese escenario no es neutral, porque ya la sociedad ha sido empujada en un sentido, ¿no? Eso es lo que muchos liberales yo creo que no terminan de entender, ¿no? Que la ley no es neutral, sino que la ley es propedéutica, la ley consagra cosas, permitir es consagrar, permitir es fomentar, ¿no? Y uno tiene que ser consciente de esto y cuando experimenta una fuerza sobre sí, hay que poner una fuerza en el mismo sentido, ¿no? O en sentido contrario, quiero decir. ¿Y qué pasa? Que llegará un momento en que ambos nos cansaremos, ¿no? Porque vale, pues tú me has llevado por aquí, yo te llevo por acá y entonces los dos cansados tenemos que empezar a hablar y a buscar un cierto consenso, ¿no? Pero si no, la sociedad solo se va a ir moviendo en un mismo sentido, ¿no? Y entonces eso es lo que pasa, que al final las victorias del PSOE son muy largas y son totales, ¿no? Y va colonizando cada vez más espacios. Lo que decía, el hecho de que ahora los partidos de derecha no se atrevan a abrir temas que fueron muy polémicos en su momento y que generaron de las manifestaciones más grandes de la democracia, ¿no? Yo recuerdo ahí, siendo niño, la castellana colapsada, ¿no? Para protestar contra ciertas ideologías de Zapatero que ahora no reunirían ni a 4 personas, ¿no? O sea, para quejarse contra esto. Y hay una pata interesante que esto lo comenta muy bien. ¿Cómo se llama este chico? Rubén Arranz. Rubén Arranz. Un beso a Rubén, que lo quiero mucho. Es maravilloso. Y dice Rubén lo del zapaterismo mediático, esto de Contreras, Roures y otros chicos del montón, que es muy interesante. Yo quería hablar de ese tema porque muchas de las irregularidades que estamos comentando aquí de la parte política devienen de las irregularidades de la parte mediática. Sí. Y yo en esto llevo tiempo diciendo lo mismo, pero joder, es que es muy cierto, con perdón. Los escándalos de la derecha los ha destapado en muchas ocasiones y criticado ferozmente los medios de la derecha. Es decir, no sé, mi grupo Libertad Digital ha sido, yo creo que el grupo, no sé si el más, pero ninguno ha sido más crítico con el Partido Popular en determinadas circunstancias que nosotros. El escándalo de Bárcenas lo destapó El Mundo, que no es un periódico de extrema izquierda, tampoco yo lo veo tan de derechas, pero no quiero ofender a nadie. Ese sería otro debate que no quiero ofender a nadie. En otros tiempos, es decir, ahora ya no se sabe. Sí, no, pero quiero decirte, entonces, en cambio, el periodismo de izquierdas hoy en día, es que lo estamos viendo. O sea, la reacción del periodismo de izquierdas con Zapatero ha sido ridícula. No tiene otro nombre, es ridícula, es hacer el ridículo, es de Dios. No, miraros un poco al espejo, ¿no? Sí, o sea, un poco. ¿Qué? Sí, que cambies un poquito la perspectiva. No, pero que decir, o sea, que es que ya estáis llegando a un nivel... Bueno, pero incluso yo ya he visto, por ejemplo, en algunos diarios, digamos, de ámbito progresista, Infolibre, Público, que ya incluso empiezan a aflorar cosas. La que se mantiene en su misma línea es Televisión Española. Sí. Esa se mantiene en su misma línea. Yo creo que quieren quemar, enterrar a Zapatero lo antes posible. Porque piensan que si Zapatero es sacrificado en el altar de la causa... Cuidado con Zapatero, que Zapatero es insacrificable, ¿eh? Ya, pero bueno... Es decir, ahí tienen un problema... Mediáticamente, luego ya veremos. Pero mediáticamente... tienen un problema muy serio con eso. Yo creo que lo ven atado a Sánchez. Entonces dicen, vamos a cortar esto como las películas de que se caen por la montaña y quedan dos y uno de los sujetadores dice, no, sálvate tú. Y pues dice, corta la cuerda, ¿no? En este caso quiere cortar la cuerda para que se salve. Pero Zapatero sigue tirando para abajo.
Pero sí, agarrado como una... Lo que quiero decir es que toda esta irregularidad democrática es posible en muchas cosas, o sea, por muchas razones. La principal porque hemos caído pues, eso, en manos de una banda de delincuentes, por desgracia, pero también porque hay una parte del periodismo, de lo que genera opinión pública, que le da todo igual. Es decir, que está dispuesto a tragar con lo que sea. Y insisto, la otra parte, por hacerlo así muy genérico, hemos sido críticos con los partidos de derechas a un nivel que esta gente no es capaz ni soñar. Y encima van por ahí dando lecciones de periodismo, que es que ya es para... En fin. Pero eso permite que dentro de ese ecosistema pues siga quedando un 20, un 30%, como decía Juan, de gente pues que aguanta, que está ahí, que tal, que lo ve y dice, hombre, pero es que lo de la mujer no es nada. ¿Cómo que no es nada? ¿Sabes? ¿Sabes lo que pasa, ¿Qué argumento? ¿Y los del PP qué? Claro, Sí, no, pero aparte... Perdón, Carmelo, son una cosa. Es decir, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que si hay una parte de la prensa, porque la prensa está, desde hace tiempo está regular, ¿no? Vive una crisis permanente. Eso es así, porque el mundo ha cambiado mucho y bla, bla. Pero bueno, ese es el hecho. Y yo creo que hay una dependencia del poder en la izquierda mucho mayor que en la derecha. Y es muy difícil que se produzca un movimiento como el que sería lógico, porque lo único que se produce son pequeñas deserciones de algún profesional en concreto que de repente es abrazado, recogido del naufragio por algún medio o el ecosistema de la derecha. Javier, bueno, pues lo dice, ven al lado, a nuestro lado, y aquí tienes todavía sí, pan y agua, ¿no? Pero además de eso, son sectarios hasta la muerte. Es decir, sí, es cierto, hoy en día pues, la dependencia del poder es tremenda. Recuerdo, por ejemplo, en el caso de Escolar, cómo de Ignacio Escolar, mandó una carta a sus socios diciendo, hemos perdido comunidades autónomas, vais a tener que ayudarnos. ¿No? Pues, a ver, es decir... Yo creo que los sectarios son menos de lo que parece, y hay mucha dependencia. Esta gente, yo en eso no estoy de acuerdo pero contigo. Es curioso... Es gente que genuinamente odia a sí, todo lo que no sea izquierda, iba a decir la derecha, pero todo lo que no sea izquierda. Sí, porque le odian, los odian genuinamente, y es gente que está además en extremos políticos de los que hace 15, 20 años nos reíamos. Es decir, se ha dado en ese cambio que comentabas, en ese movimiento de la ciudad, se han dado por normales cosas de las que no hace tanto, perdóname la expresión, nos descojonábamos. Los selles, ese tipo de cosas. Se ha instalado en el poder y sobre todo en los medios gente que está en la extrema izquierda y que son sectarios hasta la médula. A ver, es la gente que en su ascenso venía masacrando a Izquierda Unida, que tampoco es que fuesen precisamente socialdemócratas moderados. No, es que la socialdemocracia en España, en realidad, yo creo que... Vale, entonces, ese tipo de gente, es el insisto, PP, es el PP. Y eso es fundamental, ha sido fundamental, está siendo fundamental y previsiblemente será fundamental para que el gobierno sea capaz de ayudar. Si hubiese medios de izquierdas, mejor dicho, si los medios de izquierdas fuesen como somos los medios de derechas, o sea, si todo esto lo hiciese un tío del PP, los medios de derechas lo estaríamos crucificando, lo habríamos crucificado. Sí. Pero todos. Hay una columna de... Se han procesado a Montoro y buena parte de la derecha aplaudido. No, como que se ha aplaudido. Las portadas de ABC eran por eso. tremebundas contra Montoro. Bueno, la propia derechita tuitera, vamos a decir, cuando imputan a Montoro, son los primeros que dicen, me alegro, es un malvado, Pero Montoro, o en su día Bárcenas, o en su día Rajoy... El que la líe. Juan, ¿tenías ahí un apunte que decir? No, a mí me ha parecido muy curioso cómo ha reaccionado la prensa y el mundo mediático de la izquierda frente al auto de Zapatero, porque en una primera instancia... nos hemos dado cuenta de que primero querían hablar, pero sin leerlo, no sabían lo que era, y en una primera instancia han salido a defender a la figura de Zapatero como ese gran mito y esa gran leyenda, la cual configura ese, para mí, régimen aparte del 78, que es el régimen a partir del 11 de marzo del 2004. Para mí es un régimen aparte. Pero claro, una vez han leído el auto, o le han dicho, oye, que lo que está diciendo el auto es algo realmente serio, muy serio. Y está bien argumentado. Lo tiene muy bien cogido. Antonio Maestre, la gente del diario, el subdirector del diario, poniendo un tuit diciéndole a Javier Ruiz... Pero no el director, ¿eh? Que no el director. No, claro. Pero bueno, es una figura importante dentro de ese periódico. Hay deserciones. Diciéndole a Javier Ruiz que lo que estaba haciendo era un bulo. Y claro, solo quedan pues
el espectro mediático dentro de televisión española, que es ya pues como si fuera es el Ministerio de Propaganda del Partido Socialista. Ministerio de la Verdad. El Ministerio de la Verdad, efectivamente. También los podemos llamar nodo, que es... El nodo, no, pues es que el nodo, a mí me parece que el nodo era mucho más imparcial que la televisión española de hoy con el Partido Socialista. Claro, esas personas que ahora están en televisión española, pues las Hincha Rojo, las Atalaya, las Javier Ruiz, etcétera, son como esas personas que estaban en el Führerbunker dentro de Berlín en el 45, en la película del hundimiento, ¿no? Son esas personas que estaban dentro de ese pequeño despacho de... Vamos a mí nunca, yo siempre he dicho que es decir, no me molesta que se haga con dinero público, me refiero, pero que alguien ejerza su labor de activista me parece tal. A mí lo que ya me repatea es el dedito acusador, y tú no haces periodismo. Sí, es que... Bueno, O sea, eso me repatea, Carlos, eso me es decir, repatea. vamos a ver, siempre ha existido el periodista de partido. Aquí en España, en Inglaterra, en Alemania, es decir, eso está bien, no ser activista, es decir, es un periodista de partido, es un periodista que tiene unas ideas, una afinidad más con Que para mí, periodista de partido es un poco incompatible. No, pero es una figura que existe, es decir, claro, es decir, es mejor que exista esa figura que es reconocible y que tú la puedes identificar y tú lees a uno, lees a otro, comparas, no pasa nada, pero utilizaban la misma vara de medir, que es la diferencia. Tú puedes ser más un Tory, de los Tory en Gran Bretaña, pero si el Tory la lía parda y hace tal, lo escribes y lo masacras en tu columna, ¿vale? O en tu noticia. Y haces más daño porque eres Tory. Claro, porque eres Tory, tienes una credibilidad para unos votantes determinados o unos que tienen una afinidad determinada. Pero el activismo es distinto. El activismo es que pase lo que pase, sea la verdad que la que sea, yo estoy con los míos. Es decir, y puedes hacer lo que quieras. Es decir, si Zapatero puede montar una trama de lo que le dé la real gana, puede incluso vender a España a Xi Jinping y decirle aquí tienes las llaves, aquí tienes el país, haz lo que te dé la real gana con los españoles. Puede hacer lo que quiera y no... Y el activista es el que va a decir, bien hecho. Pero es que va a escribir una loa, no va a escribir una noticia que va a decir justamente todo lo contrario, que es como el activista el principio de inversión del régimen soviético. El que decía que la amnistía era una barbaridad y era inconstitucional, y de repente, a partir de un día, empezó a decir que la amnistía, hombre, es lo mejor que hay. Es activismo, es decir, el activismo es el cáncer del periodismo. Es incompatible. Pero me cuesta encontrar ejemplos de lo que tú dices de periodista de partido en España que aticen a los suyos con... Bueno, porque hemos llegado a un punto en el que tremenda fiereza. La libertad de expresión es un derecho que está ahí, pero en la mecánica funcionalmente es muy difícil ejercerla porque tiene costes. Tiene costes indirectos. Nadie te prohíbe decir una cosa, pero todo el mundo sabe que si te metes o estás aquí o allá y dices determinadas cosas, tú sabes que tiene un coste. No tiene que venir nadie a levantar un teléfono y decir a este señor le dices que no haga esto. No, yo creo que hemos interiorizado ya que hay costes. Es un problema también, por ejemplo, de la democracia. Es un problema que demuestra una falta de salubridad, una falta de derechos prácticos, ¿no? Sí. En la práctica, no formales. Yo creo que no nos van a llamar para malas lenguas. Con cintura. Posible que no. Es posible que no. Bueno, pero ese coste lo asumo. Sí, ese coste lo asume. A ver, entonces, los escenarios más o menos son que Sánchez resista tal y termine la legislatura, que los socios puedan romper con el apoyo a Sánchez, que tampoco quiere decir que como que le cierra, porque igual de repente dice, bueno, pues tiro. Es que el problema de la ruptura de los socios, yo creo que los socios, y a mí lo de Rufián, antes has dicho que estaba por ahí el vídeo, lo de Rufián me parece muy significativo. Tengo el vídeo, si quieres lo pongo. Tenemos el vídeo de Rufián, el de antes y el de después. El antes y el después. Ponme los dos si quieres. Yo sí que tengo un mensaje para los jueces, o según qué jueces de este país. El PP ya gana elecciones. Ya está ganando las elecciones autonómicas de forma continuada. No hace falta que hagan política, ¿eh? Quiero saber la opinión del presidente del gobierno ante lo que describe el auto. ¿Su opinión sobre el auto? Que está muy bien escrito. Gran medio el que... El camino de muchos progresistas las últimas 24 horas. Pues creo que es muy revolucionario en política decir que te has equivocado. Y yo quizá me equivoqué, porque lo hice de primeras y lo hice por afecto y también por responsabilidad política, porque creo que Zapatero para mí sigue siendo un referente, un tótem de la izquierda. Estoy absolutamente convencido de que nada de lo que está pasando hubiera pasado si no lo fuera, pero el auto es jodido. Y yo mentiría si dijera lo contrario. Yo esta noche he dormido unas 3 horas, he leído el auto unas 15 veces
no las 88 páginas, pero las 15 o 20 que es la historia importante, sí. Está muy bien escrito, dices. Como el nombre de la rosa también. Me falta decir que eran las 5 y no ha comido. No he desayunado. Pero apuntabas a lo de Rufián. A ver, a mí me parece muy significativo lo de Rufián, porque Rufián se ha mantenido ahí a través de circunstancias tremendas. Es decir, Cerdán, Ábalos, se ha mantenido ahí. Pero ahora, efectivamente, pone prueba ya a otros sitios. Su intervención en el Congreso fue también bastante, en su clave, hablando para su público. ¿Cuál es el problema? El problema es que si Esquerra mañana decide no volver a apoyar al gobierno y lo hace en público, da igual. Ya, pues es que el gobierno ya está en minoría. Ya lo decidió en su día Pero que también en Cataluña, Junts. espérate con la Alianza Catalana lo que pase allí, porque eso va a ser un terremoto que va a tener un impacto, yo creo, que en este tipo de alianzas. Claro, y al final yo lo que creo es que, por ejemplo, gente como Rufián está viendo las orejas al lobo. Es decir, lo que pasa es que están en una situación, y acabo muy rápidamente, están en una situación muy, muy complicada, porque ellos perciben que si son el culpable de que llegue la derecha, les van a castigar, pero si siguen unidos a esta izquierda, también les van a castigar. Entonces, no tienen muy buena salida, de lo cual he de decir que me alegro. Pero al final, insisto en que el origen, o sea, el tema es que por mucho que mañana el PSOE dejase de apoyar a Sánchez podría seguir siendo presidente del gobierno, porque lo que sí que nadie va a hacer es participar en una moción de censura en la que Claro, ese era el otro escenario que yo tenía. ¿Alguien piensa en la moción de censura presentada por el PP? Esto, decir una, estás aquí para decirlo. Pero la moción de censura no sé. Lo que yo siempre voy a decir es que lo que acaba de decir Carmelo es clave. Es decir, es que aunque el partido lo abandonara, él podría seguir. ¿Por qué? Porque el poder que hay en la Moncloa es extraordinario. Es extraordinario. Yo creo que aquel que llegue, yo lo voy a decir, hay que convertir a Moncloa en una biblioteca, un centro de investigación y mandar al presidente a un chalet y empezar a reformar un poco lo que es la atribución de la presidencia del gobierno. Yo creo, porque eso, y luego respecto a lo que comentas de la moción de censura, hombre, yo creo que era una moción de censura instrumental, pero claro, para eso tendría que existir una sintonía entre Vox y el PP, por ejemplo. Creo que yo ahora mismo no la veo, salvo que haya cosas que estén ocurriendo que no veamos los demás. Pero Vox y el PP, que se llevan regular, por decirlo de una forma, ya están viéndose abocados a lo que no les queda otro remedio, que es pactar. Es que no va a tener más remedios. Claro, claro. O sea, es que lo bueno de la situación es que es tan mala que va a haber gente a la que va a obligar a la virtud, por decirlo así. Y de hecho, es que lo estamos viendo. O sea, esto no es una hipótesis. Lo han hecho en Extremadura, lo han hecho en Aragón, y lo van a hacer, todos lo sabemos, en Castilla y León y en Andalucía. Costará un poco más, costará un poco menos, probablemente habrá mucho más teatro del deseable, pero van a pactar porque no les queda otro remedio. Y cuando lleguen las elecciones generales, si es que llegan y si se celebran con un mínimo de libertad, tendrán que pactar porque no les quedará otro remedio. Y cuando lleguen al gobierno, tendrán que tomar otras medidas porque la situación, por supuesto la institucional, pero también la económica, va a ser tan mala que no les va a quedar más remedio que tomar medidas. Entonces, paradójicamente, yo siempre digo que uno de los motivos más buenos para el optimismo es lo mal que estamos. Sí, es bonito, ¿eh? No, es bonito de ver, no, Dios, te lo digo en serio. Al que le he oído, y con bastante criterio, de hecho, decir que al final a la fuerza ahorcan. Se nos va a llevar la situación a una situación tan límite que cuando llega a situaciones límites es cuando se producen los cambios. A ver, es un poco en otro contexto completamente diferente, pero es un poco lo que ha ocurrido en Argentina. Es decir, llegas a una situación que es tan dramática que hace posible que ocurran cosas que en una situación normal no ocurrirían. Milei, con toda la admiración, es una cosa que en un país normal y en una situación normal es imposible que ocurra. Un tío llegado de los medios con lo que es Milei, con sus cosas buenas, que las tiene obviamente, pero también con esas cosas que son un poco extrañas, ¿no? Por decirlo así. Eso en un país normal no pasa. Pasa en un país que está desesperado, que se aboca a un abismo. Pues en España quizá no estemos tan mal como Argentina, o quizás sí, y entonces las circunstancias yo creo que pueden servir para que gente que de otras formas y en otras circunstancias pues rajoyaría, por así, para que nos entendamos todos, pues resulta que se ve obligada, oye, mira, es que tenemos que hacer una ley, yo qué sé, de la vivienda para hacer más libre el uso del suelo y tal, porque esto
Es que nos van a comer por los pies. A ver, ¿algún apunte más? No sé si querías dar, Krevi, Sí. y ya nos Ya nos despedimos. despedimos. Sí, un último apunte. Yo voy a seguir con mi tema de siempre. Por favor, adelante. Pero que me viene muy bien con este último que has comentado, ¿no? Que el pacto, este pacto al que está abocado a las derechas y que hay que ir ahí un poco aceptándolo desacomplejadamente, sin cosas raras y ya está, hablando y negociando, ¿no? Y creo que es eso, que es muy importante que de ese pacto salga un proyecto de España alternativo a la España del PSOE, ¿no? Y mi miedo es que no va a salir, o sea, que no hay un verdadero proyecto en este sentido, un proyecto alternativo, sino que vamos a seguir moviéndonos en esta España moldeada por el Partido Socialista, ¿no? Por poner un ejemplo, comentabais antes que eso, que en el Ministerio de Transportes como que había dos tramas, ¿no? Está la trama Ábalos, la trama Zapatero, parece que cada cual iba un poco por su lado, ¿no? Y Zapatero, para hacer su trama, contaba con personas de dentro que venían de su gobierno, ¿no? De la época de Pepeño Blanco. Claro, que eran personas que habían sobrevivido ahí el marianato. O sea, que dice mucho eso, ¿no? O sea, cómo personas tan adictas a Zapatero como para estar en su círculo de confianza y participar en estas corruptelas y que habían sobrevivido a todo el gobierno del PP, ¿no? Entonces, creo que esto es importante porque España no puede sobrevivir otro marianato, ¿no? España, estamos en una situación tan crítica, o sea, el sistema está quebrado. Estamos endeudándonos para pagar el gasto corriente, los fondos Next Generation se han usado para pagar las pensiones, es decir, en vez de Next Generation a las pensiones de la Old Generation. Ha sido Old Generation. Y para pagar a Huawei. Y para pagar a Huawei, bueno, o todas sea, estas cosas. El reto migratorio es una barbaridad. O sea, esto no entra dentro de los movimientos migratorios del pasado siglo. No, o sea, tiene unas dimensiones como solo las experimenta Europa en los últimos, o sea, 4 veces o 3 en los últimos 10.000 años, ¿no? O sea, unas transformaciones demográficas tan profundas que lo que hace falta es un gobierno verdaderamente audaz y verdaderamente inteligente y una propuesta imaginativa, o sea, una propuesta alternativa muy imaginativa, ¿no? Entonces, creo que esto es importante que suceda, que de ese pacto salga esta propuesta y mi miedo es que yo creo que no va a salir, ¿no? Que no va a haber una verdadera alternativa. Y ya antes de callarme, no, por favor, quería hacer una pequeña broma. La empresa esta de las hijas de Zapatero, ¿no? De la What the Fab. O sea, que es increíble, ¿no? Que esa generación millennial de la que por desgracia pertenezco, el asco que es esto, ¿no? O sea, en vez de es muy distinto que te robe, yo qué sé, Servinavar o que te robe Cofeli, las de la pública, ¿no? Publicidad Romerales, y NASA, no sé qué, que parece que son empresas de verdad, pero que te robe What the Fab, o sea, es que esa empresa, aunque hubiera sido todo legal, también sabes que está ahí para robar, para mangar algún tipo de fondo que le llega. Te lo voy a hacer más fácil. Te sorprendería en la categoría de chorizos que hay. Te han robado por maquetar informes orales. ¿Por maquetar? Informes orales. Ah, ya. O sea, Eso es metafísica, ¿no? Es complicado. oye, Yo el otro día pensaba, y me reía yo solo en mi casa, que parecía que estaba ido, y a lo mejor lo estaba, que las hijas de Zapatero, así digo, como nombre de grupo de banda de rock, me mola. Lo digo en serio. O sea, ahora no sé si... no lo sé, pero que me hacía gracia el nombre y hoy en el festival Las hijas de Zapatero. Bueno, el rollo gótica lo llevó. Sí, es como tipo Carolina Durante y Las hijas de Zapatero. Es como dos grupos de No música. blanques, no blanques. No, que yo soy muy de Carolina Durante, me gusta mucho, pero me parecía un nombre que igual dentro de 5 años vemos ahí a una banda... Luego además también veía en Twitter, ¿no? Que todas estas, la Gertrudis, tal, porque la mujer de Zapatero, ¿no? O sea, como me parece como que son todos como el Zapatero interpretando, ¿no? Como que ha poseído distintas almas y está interpretando distintos papeles. Sí. Como José Mota interpretando a todos los personajes. Bueno, para cerrar ha llegado la parte más esperada de la tertulia, que es ¿qué estáis leyendo? ¿Qué habéis leído? ¿Qué vais a leer? Algo que esté, como dice Rufián del auto del juez Calama, que esté muy bien escrito. Muy bien escrito. ¿Alguien quiere...? Bueno, creo que Juan, tú traías libro, ¿no? Yo sí, bueno, siempre suelo llevar libros. O sea, yo ahora me estoy centrando sobre todo en mi tesis doctoral, que va sobre un análisis de El Quijote, que es el mejor libro que se ha escrito nunca jamás en la historia de la humanidad. Entonces, yo recomendaría leer El Quijote siempre y cuando acabes, volver a empezar. Y ahora estoy leyendo un libro que se llama Para leer a Cervantes, de Martín Riquer, que es un análisis sobre la propia obra del Quijote, que me parece extraordinario y está realmente bien. Así que lo recomiendo. Venegas, aparte del tuyo, que... No, pues, estaba leyendo uno que es de Joué, que es la batalla de Joué, que es una de las batallas me gusta mucho porque es
es sobre la batalla más brutal que hay en la guerra de Vietnam, que toman la ciudad de Hue, en la ofensiva del Tet, y que les pillan con la calzón bajado y estaba Cuatro y el de tambor ahí guardando en la ciudad. Y bueno, pues es un libro escrito por el mismo, que no me acuerdo el nombre, el mismo que escribe Blachau Derribado, que es el mismo periodista, es un periodista, es decir, un documentalista, y que me parece apasionante ver cómo se puede documentar algo, sobre todo por la labor de documentación que tiene. Carmelo. Yo me has pillado completamente. ¿No estás leyendo nada? No, estoy leyendo, pero son libros que tienen muy poco que ver con el contenido de este programa. Por suerte, diría. Pero Es decir, que está leyendo el mío. Que no, la verdad es que no, porque todavía no me lo has enviado. Bueno, eso ya después lo arreglará entre ellos. Estoy leyendo un libro de Fabián Barrio, que es un antiguo compañero de trabajo y es un narrador fantástico. Tiene un canal de YouTube con mucho éxito que se llama La balada de Soy Cowboy. He empezado a leerlo hoy y me he tragado ya como 60 páginas en una mañana. Está francamente bien, es una novela. Estoy terminando también el libro de otra amiga, y juro que es que lo estoy leyendo, no lo digo porque son amigos, que se llama Ruta 61, que es un libro de viajes fantástico, que es un recorrido desde Nueva Orleans hasta el nacimiento del Mississippi, siguiendo toda la música que se ha creado en esa autopista del talento que ha sido ese río. Y los dos me parecen francamente recomendables, así que... Mientras no sea la ruta Madrid-Caracas... No. También hay mucha música en Caracas. Y comida también muy interesante. Qué bien. Esta es una pregunta peligrosa porque yo me dedico a investigar y entonces puedo empezar a hablar. Qué locura de estar leyendo. Pero bueno, voy a hablar de los libros que estoy leyendo no para la investigación, sino por placer. Por gusto, me leí de hecho hace poco El Quijote por segunda vez, yo también soy relector de libros que me gustan, y esta segunda vez me sorprendió mucho, primero, el desastre del libro que es, o sea, como que es un libro realmente como un caos. De hecho, esto lo dice Flaubert cuando escribe Madame Bovary en su diario, porque Flaubert era muy perfeccionista, trabajaba cada frase, cada momento, cada personaje, corregía, ¿no? Y entonces en una vez dice esto, ¿no? Piensa estos autores, Shakespeare, Cervantes, Molière, ¿no? Qué desastre, qué caos, y sin embargo... qué potencia, ¿no? O sea, parece que dentro de todo ese caos parece que está eso, cincelado en piedra, ¿no? Entonces, bueno, pues lo he disfrutado mucho, y también eso, cómo se le va el personaje de las manos a Cervantes, o sea, es increíble. Pero bueno, lo siguiente que me he leído es un libro muy cortito, se llama Historia de amor y de muerte del alférez Christoph Rilke, que lo escribe Rilke, el poeta, y es sobre su hijo, es una especie de medio poesía, prosa poética muy cortito. Y ahora he empezado Rojo y Negro de Stendhal, que lo tenía pendiente, que es un libro que pues eso, típico clásico que tienes ahí pendiente y que no has leído y que quieres rendir cuentas, pues eso, ahora estoy con eso y nada, llevo poco, llevo 6 capítulos. Es maravilloso. Ahora que lo recuerdo, creo que fue Cerdán el que estaba en la cárcel, que había montado un club de lectura. Anda. Sí. No tenía yo a Cerdán por... Creo que recordaba que era Santo Cerdán, que tenía un club de lectura y estaba el hombre ahí, pues... Algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Oye, al final hay mucho tiempo y bueno, y hay uno que libre. Estoy leyendo yo que no se me olvide, porque además es una persona de Carlos Gorriarán, es Utopía y Desastre, que es un libro sobre la estupidez de los intelectuales, ¿no? Básicamente de cómo era... Tema muy interesante. Sí, no, y estuve además en la presentación de una charla muy interesante con algunas cosas muy divertidas, y me parece un libro que también no estaría más leer, porque es un ataque a la línea de flotación de muchas ideas que estamos soportando, y sobre todo el método en el que esas ideas acaban llegando y convirtiéndose en algo que, como decía Carlos, es algo sorprendente, que a estas alturas todavía pensemos que no desconfiemos de cualquier idea utópica. Es decir, una idea utópica siempre acaba mal, porque siempre la utopía acaba imponiéndose a la fuerza, ¿no? Y es un libro que yo recomiendo de él. Además, no es demasiado largo, pero sí es bastante interesante. Bueno, señoras, señores, si les ha gustado, dejen un like. Si no, también se lo agradecemos. Si dejan el like, sería de agradecer. Si están ya suscritos a B1 Media, y bueno, que espero que les haya gustado. Vamos a decir que vamos a estar pendientes, porque esto va cambiando. Esto cada día es usando un término literal, cada día es una novela nueva que se nos abre. La novela de ZP, que irá viendo un poco cómo va. ¿Es una trilogía? Va a ser trilogía, sí. Bueno, ahora todo el mundo está esperando al 2 de junio, que es el día D. Pero hasta el día D, pues, irán pasando cosas, suponemos. En la realización estuvo Iván Valencia, al que nunca le preguntamos qué libro está leyendo, pero estará leyendo libros, suponemos. Les habló Carlos Padilla. Gracias a todos por venir. Como siempre, un placer. El próximo domingo, más
y no sabemos si mejor, que es difícil. Adiós.